Buenos días, queridos hermanos, les envío un gran saludo a todos desde aquí, desde Caseros, a 80 kilómetros de la ciudad de La Plata. Vamos a tener esta transmisión o esta reflexión bíblica a distancia. Les quiero agradecer en primer lugar que me estén dando esta oportunidad de compartir con ustedes la palabra y este tema de tanta profundidad, de tanta significación, no solo doctrinal, sino de tanta relevancia práctica para nuestra vida cristiana. Es el tema del sacerdocio de Cristo, como ustedes ya sabrán. Así que vamos, sin más dilación, a comenzar a desarrollar este tema, y para lo cual vamos a comenzar leyendo 4 versículos de la carta a los Hebreos, desde ya que este es el texto fundamental para referirnos al sacerdocio de Cristo. En el capítulo 5, versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Luego vamos a leer otros textos, fundamentalmente de esta epístola a los Hebreos. Para comenzar con una comparación importante, digamos que si el profeta hablaba a los hombres de Dios, el sacerdote le habla a Dios de los hombres. Podríamos comenzar a definir de esta manera, de lo más sencilla y llana, la función del sacerdote. Claro, cuando hablamos del sacerdocio de Cristo, y aquí hemos mencionado a Aarón, claramente el Señor Jesucristo, al pertenecer a la tribu de Judá, estaba descalificado para el sacerdocio. Por eso Dios hizo arreglos, Dios previó otro orden de sacerdotes antes de su venida, en orden que es el orden de Melquisedec. Cristo es un sacerdote del orden de Melquisedec. Lamentablemente no vamos a tener tiempo de profundizar en esto del sacerdocio del orden de Melquisedec. Baste mencionar los siguientes aspectos. Es un sacerdocio real, cosa que no se conocía en el sacerdocio arónico, que se una en la misma persona la función de sacerdote y de rey. Es un sacerdocio que no está relacionado con la ascendencia. Ustedes podrán ver que las escrituras no dejan ninguna constancia ni ningún registro de la ascendencia de Melquisedec. Pero también es un sacerdocio que no está limitado por el tiempo. Dice que es sacerdocio para siempre. Y además es un sacerdocio superior al sacerdocio de Aarón, un sacerdote Melquisedec al cual Abraham le dio los diezmos, lo cual implica este ofrecimiento de diezmos que se ofrecen a alguien a quien se considera superior. Y Aarón, al ser descendiente de Abraham, dice la Escritura, entregó también los diezmos a Melquisedec. Jesucristo entonces es el verdadero sacerdote. Si ustedes quieren estudiar esto en profundidad, y veo que lo están haciendo porque he tenido ocasión de observar el programa de reuniones de la iglesia, el libro de Hebreos es el libro base, podríamos llamarle el quinto evangelio, porque mientras que los 4 primeros evangelios relatan la vida del Señor aquí en la tierra, el libro de Hebreos nos enseña y nos relata lo que está haciendo hoy Cristo en el cielo. Muchos autores le llaman el quinto evangelio. Lo que yo quiero demostrar en esta primera parte de nuestra exposición es que el Señor Jesucristo reúne en sí mismo y de manera plenaria, de manera plena y sobreabundante, todas las condiciones del sacerdocio, que vamos a pasar a considerar a partir de ahora en base al texto que hemos leído hace unos minutos.
¿Cuáles son las condiciones entonces del sacerdocio que están mencionados aquí? En primer lugar, el sacerdote debía ser hombre. El sacerdote, ante todo, ha de ser hombre, un ser humano, sujeto a las flaquezas, sujeto a las miserias, a las debilidades de la humanidad, para así ser capaz de condolerse, para así ser capaz de compadecerse de las personas y ser capaz también de orientarlos a Dios con mayor eficacia. El sacerdote debía ser hombre. En segundo lugar, nos dice aquí el texto, el sacerdote debía ser elegido. No bastaba con ser hombre, porque todos los hombres no eran elegidos para el sacerdocio. Entonces, hacía falta una elección expresa de Dios. Aquí el texto lo expresa con la palabra tomado de entre los hombres, elegido, tomado de entre los hombres. No precisamente por una elección democrática, sino por el mismo Dios. Claro, si no fuera tomado, elegido por el mismo Dios, ¿cómo se atrevería a presentarse ante la majestad del cielo? En tercer lugar, el sacerdote debía ser consagrado. Debía ser un hombre elegido y además consagrado. Esto quiere decir que el sacerdote tenía que ser ungido para el cargo que tenía que desempeñar. Consagrar quiere decir que alguien o algo es apartado de las cosas cotidianas, de las cosas profanas, y que de ahora en adelante va a dedicarse al servicio exclusivo de Dios y de los hombres. Ese sacerdote consagrado iba a estar unido por una parte a Dios, que lo eligió, y por otra parte en comunión con los hombres, a favor de los cuales fue ungido. Ahora, ¿para qué es esta consagración o unción? Es, dice la Escritura, para intervenir en favor de los hombres en las cosas que atañen a Dios. Interviene a favor de los hombres, su mano, podríamos simbolizarlo con una mano que se extiende hacia abajo, para las cosas o en las cosas que atañen a Dios. Y podríamos simbolizarlo con una mano que se extiende hacia arriba. Lo que está haciendo aquí el sacerdote es unir dos riberas. Dos riberas, la de Dios y la del hombre. Es su función de mediador. El sacerdote es un mediador, también le llamamos un pontífice. La palabra pontífice quiere decir alguien que fabrica puentes. Él es el fabricante, el hacedor del puente entre Dios y los hombres. Pero aparte de ser hombre, elegido por Dios y consagrado por Dios, la función del sacerdote es ofrecer sacrificios. Esta es el cuarto requisito de un sacerdote. Al sacerdote le compete ofrecer un sacrificio que es el acto por excelencia de la religión. Y cuando digo el acto por excelencia de la religión, a alguno le puede sonar mal esta palabra religión, porque estamos acostumbrados a decir que nosotros no tenemos religión, que no somos religiosos, sino que somos cristianos y que el cristianismo no es una religión. Y en parte está bien esto que decimos, es correcto. Piensen ustedes lo siguiente. Religión proviene del término religar, volver a unir, a ligar algo que de alguna manera se separó. Sabemos que el hombre fue separado de Dios a causa de su pecado. Dios eligió a un pueblo y lo consagró, que fue el pueblo de Israel. Dentro de ese pueblo a la vez eligió a un grupo y lo consagró para el sacerdocio. Primero eligió el pueblo de Israel, luego eligió la tribu de Leví para que sirva en el tabernáculo. Y dentro de la tribu de Leví eligió una familia, la de Aarón, para el sacerdocio. Bien, esa estructura sacerdotal, el tabernáculo, los sacrificios, ofrendas, oblaciones, etcétera, etcétera, todo ese sistema fue creado por Dios para religar al hombre con Dios. Un sistema de religión. Por eso decimos que la única religión genuina y verdadera era la religión judía, donde Dios mismo había establecido los medios, que eran el tabernáculo, luego el templo,
y los sacrificios para religarse con Dios. Hoy en día nosotros decimos que si bien no somos religiosos, nosotros afirmamos que tenemos una religión. ¿Y quién es nuestra religión? Nuestra religión es Cristo, porque es Él el que nos religa con Dios. Entonces, cuando nosotros ante el mundo, antes que decir que no tenemos religión, digamos que nuestra religión es la persona de Cristo, y ahí tenemos ocasión de explicar por qué, y predicamos el Evangelio, aprovechamos a predicar el Evangelio. Es decir, nuestra religión no consiste en rituales, en ceremonias, en credos, sino que consiste en la persona de Cristo, por quien tenemos comunión con el Padre. Bien, el sacrificio, entonces, luego de esta breve digresión, el sacrificio es un acto externo por el cual el sacerdote ofrece a Dios, en nombre de la humanidad, una víctima inmolada para simbolizar varias cosas. Repito el concepto de sacrificio. Es un acto externo. Luego vamos a ver que el sacrificio que Dios nos demanda a nosotros es un acto interno, que se manifiesta en lo exterior. Pero por ahora estamos hablando de los sacrificios y del sacerdocio del Antiguo Testamento. El sacrificio es un acto externo por el cual el sacerdote ofrece a Dios, en nombre del pueblo, una víctima inmolada. Con esto está simbolizando varias cosas. Primero, el reconocimiento de que Dios es supremo y que merece glorificación y reconocimiento. Siempre que en el Antiguo Testamento vemos escrito holocausto, en otras traducciones aparece ofrenda quemada, esas no son por el pecado, esos son sacrificios en reconocimiento a Dios. Por eso dicen que suben como olor fragante. Quiere decir que con esos sacrificios el ser humano está demostrando su adoración a Dios, su reconocimiento a Dios. Aunque no haya ningún pecado que expiar, no importa, Dios merece ser glorificado y reconocido. El primer, entonces, objetivo de un sacrificio es simbolizar el reconocimiento de la criatura ante el Creador. Luego el deseo de reparar una ofensa también simboliza el deseo de darle gracias a Dios por algún beneficio recibido y también solicitarle a Dios las gracias, las mercedes que el hombre necesita. Y ahí tenemos todos los sacrificios del Antiguo Testamento que eran holocausto, u ofrenda quemada, libación, ofrenda vegetal, tenemos los sacrificios que se denominan por el pecado y las ofrendas de paz. Distintos tipos de sacrificios que no es ahora el momento de explicarlo, pero los animo a que lo estudien porque es algo precioso para nuestra enseñanza. Recapitulando, las condiciones del sacerdocio. Tenía que ser hombre, elegido, es como que Dios dice lo elijo, pero además consagrado. Consagrado es como que Dios dice para qué lo eligió. Una cosa es elegir a alguien, ahora el tema es para qué lo eligió. Y el sacerdote está consagrado, el para qué del sacerdote, ¿cuál es? Ofrecer un sacrificio. Siendo así mediador y siendo así pontífice. Entonces, 4 características o condiciones del sacerdocio. Vamos a ver ahora nosotros cómo estas 4 condiciones se cumplen en Cristo, nuestro sumo sacerdote. Cristo realiza en sí mismo, Cristo realiza en su persona todos los requisitos del sacerdocio de manera eminente, de manera plena. Esto quiere decir que no hay nadie que desempeñe estas funciones mejor que Cristo. Eso quiere decir que las ejerce de manera plena y eminente. En primer lugar, tenemos que Cristo es verdadero hombre. Cristo es un verdadero hombre. En cuanto Hijo eterno de Dios, el Verbo de Dios, Él no podía ser sacerdote. Por eso Él debió hacerse hombre. Desde el momento en que se encarnó, ya nada le impedía ser sacerdote, porque ya era uno de los nuestros. Y Él fue uno de los nuestros, es uno de los nuestros, sin perder su divinidad. Enorme misterio, enorme, hondo misterio, dice un himno, el inmortal hacerse hombre y sucumbir. Pero en esa
en ese hacerse hombre, Él no abandonó su divinidad. Por eso también cantamos en otro himno que nos maravillamos porque divinidad y humanidad están en la persona de Cristo. Él necesitó asumir nuestra humanidad para poder humillarse, para poder anonadarse, para poder asumir nuestras limitaciones, nuestras debilidades, para poder compadecerse de nuestros pecados, pero no fue como cualquier ser humano, porque dice Hebreos 4:15 que fue sin pecado, por lo cual fue un hombre, pero un hombre perfecto. Un hombre perfecto. Entonces, como hombre perfecto, a él le correspondía, por derecho propio, ser el representante de la humanidad. A él le correspondía por derecho propio, porque al ser el hombre perfecto, el segundo Adán, el hombre por excelencia, el hijo del hombre, a él le correspondía por derecho propio ser el representante ante Dios de todos los hombres. Ahora, aunque a él le correspondía por derecho propio ser el representante de Dios, aún teniendo ese derecho, él quiso ser elegido, llamado especialmente por el Padre. Y aquí tenemos la segunda característica. Jesucristo es hombre perfecto, pero Jesucristo es elegido, tomado de entre los hombres. Y dice Hebreos 5, 4 al 6, ninguno se arroga para sí este honor, sino el que es llamado por Dios, como fue Aarón. Entonces, Cristo es sacerdote porque, por dos cosas hasta ahora vemos, porque asumió una humanidad perfecta, pero además por libre elección de Dios. Dios lo eligió. En tercer lugar, Cristo fue consagrado para ser mediador, fue ungido. La palabra Cristo o Mesías significa el ungido, el consagrado por Dios para ser mediador. Según los autores antiguos, que estuve leyendo algunos de ellos, es interesante ver cómo la unción santa que consagró la humanidad de Jesús fue nada menos que el Verbo de Dios. Esto es un tema para profundizar, solamente se lo presento así, superficialmente. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo fue concebido en el seno de María. Y el Verbo de Dios, la divinidad del Verbo, asumió ese cuerpo. El Verbo de Dios asumió ese cuerpo y en ese mismo instante fue ordenado sacerdote. Cristo fue ordenado sacerdote en el mismo instante de la encarnación, cuando el Verbo de Dios asumió un cuerpo. Y en ese momento fue la consagración. Jesucristo ordenado sacerdote en el momento mismo de la encarnación. Y esa unción es en orden a su labor de mediador, glorificar a Dios y salvar a los hombres. Es importante esta consideración, porque ¿cuál fue el objetivo fundamental por el cual Dios eligió y consagró a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote? Lo primero que nos sale decir es para salvarnos. Lo primero que no sabes. Si alguien le pregunta a cualquier creyente en general, ¿para qué vino Cristo aquí a morir y resucitar? Lo primero que surge en general es decir, para salvarme. Y es cierto, no vamos a decir que no es cierto, pero nos olvidamos de lo principal. Jesucristo vino, en primer lugar, para glorificar al Padre. Piensen que el Padre fue ofendido de una manera infinita por nuestros pecados, porque Dios merece una gloria infinita, y nuestros pecados le causaron una ofensa infinita. Cristo, derramando su sangre, derramaba la misma vida de Dios de valor infinito para, de alguna manera, poder reparar esa ofensa que nuestros pecados le causaron a Dios. Entonces, Cristo viene en primer lugar y su primer propósito es glorificar a Dios. Por eso Hebreos 5.1 dice que el sacerdote se ocupa de las cosas que atañen a Dios. ¿Y qué atañe a Dios? Ser glorificado. Entonces, no nos olvidemos de esto. Cristo murió
y se sacrificó, dice, sacrificio y ofrenda a Dios en olor fragante. Esto quiere decir que el sacrificio de Dios, el de Cristo, glorificó a Dios. Glorificó a Dios. Su sacrificio subió al Padre como olor fragante. Es decir, Cristo tenía en su mente nuestra salvación. A usted y a mí, Él pensaba en nosotros. Pero ¿saben una cosa? Él tenía en vista y miraba más allá de nuestra necesidad. Él miraba fundamentalmente a su deber de honrar y glorificar a Dios sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, el otro aspecto de la obra de mediación de Cristo, el primero es glorificar a Dios, el otro aspecto es obrar para nuestra salvación y para nuestra santificación. Entonces, el primer aspecto de la obra de Cristo como sacerdote va de abajo hacia arriba. Glorificar a Dios, que suba olor fragante a Dios. Glorificar a Dios a través del sacrificio, de la ofrenda y de una vida santa. Es un movimiento ascendente. Y después está el movimiento descendente, que es de Dios bajan las gracias, la misericordia. De Dios hacia el hombre. Baja. Es un movimiento inverso al anterior. Del cielo a la tierra. Desciende la gracia por mediación de Cristo. La gracia y la misericordia por mediación de Cristo. Y cuando le ofendemos a Dios, confesamos nuestros pecados, Él defiende nuestra causa. Y aun cuando no hemos cometido ningún pecado específico, aún así no podemos olvidar que necesitamos del auxilio de Cristo. ¿Para qué? Para perseverar y para adelantar en la fe. Siempre le necesitamos a Él. Y en cuarto lugar, queridos hermanos, Cristo ofreció, dijimos que fue hombre, que fue elegido por Dios, que fue consagrado para glorificar a Dios y salvar al hombre, pero para hacerlo ofreció un sacrificio. Dijimos que la cuarta característica del sacerdocio era ofrecer sacrificios. Cristo es el gran sacrificador que ofreció un sacrificio, pero además el sacrificio era él mismo. Se identificó en su persona. El oficiante del sacrificio, en su labor de sumo sacerdote, y la materia del sacrificio, que fue su propio cuerpo, su propia persona. Y vamos a hablar un poquito del sacrificio de Cristo, que es fundamental, porque el acto específico del sacerdocio, dijimos, es ofrecer un sacrificio. La palabra sacrificio significa hacer sacra alguna cosa, transformar un ser, haciéndolo salir de su estado profano, de su estado común, para que ingrese en el ámbito de lo sagrado. Este es el sacrificio. Y el sacrificio se presenta, dijimos, exteriormente. Vamos a ver las distintas partes del sacrificio y ver cómo se cumplieron de manera eminente en Cristo. En primer lugar, la primera etapa del sacrificio le llamamos oblación. La oblación es lo que se hacía antes que nada. Lo primero que se hacía era la oblación. ¿Qué quiere decir? Apartar de lo profano es lo común, apartar de lo profano al animal que se iba a sacrificar. Por ejemplo, supongamos que yo iba a sacrificar a algún animal, a Dios, primero miraba entre mis rebaños, elegía el mejor de todos, al mejor cordero, y lo separaba. Eso es oblación. Lo separaba, sería el acto del desprendimiento interno. Yo ya, una vez que lo elegí y lo separé, ya me desprendí de él, ya sé que lo tengo que entregar. Es el acto interior de desprendimiento. Y es el elemento esencial del sacrificio, que es la entrega a Dios, la oblación. Lo primero que se hace, la primera parte del sacrificio, la oblación, separar y entregar a Dios. Pero después viene la inmolación, porque yo podría separar un cordero, presentarlo, una vez que termino la ceremonia, lo agarro de nuevo y me lo llevo. Yo podría, que sería algo provisorio, algo efímero, pero la inmolación supone una muerte, y la muerte implica renuncia, desprenderse de algo de manera definitiva.
Por eso que el sacrificio, aparte de la entrega, de la separación, que es la oblación, requiere de la inmolación, que es el acto de desapropiarse de algo, pero definitivamente. No puedo consagrarme o, por así decir, dedicarme a Dios y unirme a Él si no muero previamente a mí mismo. La Escritura dice que tenemos que morir a nosotros mismos y entregarnos plenamente a la nueva vida en Cristo. Ahora no podemos hacerlo de una manera provisoria, por un ratito, por un tiempo, hasta que después vuelvo a mi vieja vida. La inmolación implica renunciar a nuestra tendencia innata a la autonomía, renunciar a nuestra tendencia a ser dueño de nosotros mismos y de nuestras cosas, y reconocer que el dueño es Dios. Por eso yo me entrego, pero de manera definitiva. Recordemos que inmolación supone una muerte y supone un desapropiarse de algo, pero de manera definitiva. Y luego viene, como tercera etapa del sacrificio, oblación, inmolación y ahora la consagración, que es el signo por el cual Dios manifiesta que aceptó el sacrificio. Dios manifiesta a través de la consagración que el sacrificio le resultó grato. Por ejemplo, en 1 de Reyes 18, 20 al 40, Dios envía fuego del cielo para consumir la víctima de Elías, y con eso demuestra que él aceptaba ese sacrificio. La consagración entonces es una manifestación de parte de Dios, una manifestación externa que muestra que el sacrificio fue aceptado y de olor grato. Y por último, la comunión, porque el fin último del sacrificio es entrar en comunión con Dios. Ese es el fin último. El fiel que ofrece el sacrificio quiere estar en comunión con Dios, en unión con Dios, una unión interior. Pero con frecuencia en los sacrificios del Antiguo Testamento esta unión se expresaba exteriormente, porque había ciertas ofrendas, como las ofrendas de paz, por ejemplo, que una vez ofrecidas, el mismo oferente participaba y comía esa ofrenda junto con sus allegados, con sus amigos, para representar la comunión con Dios. Las ofrendas de paz era para agradecerle a Dios que que podíamos tener paz y comunión con Él. Y en agradecimiento a eso se ofrecía una ofrenda de paz. Y entonces se acostumbraba a participar, recibiendo parte de esa oblación inmolada, se ingería, se recibía. Repito que esto simbolizaba la comunión con Dios. Y por último, queridos hermanos, vamos a explicar y reflexionar cómo se cumplen en Cristo todas estas partes del sacrificio, cómo se cumplen eminentemente en el sacrificio de Cristo. Recordemos que todos los sacrificios, aún los pedidos por la ley natural, porque aún religiones que no son bíblicas ni judías practicaban sacrificios, como que es algo parte de la ley natural, y los sacrificios del Antiguo Testamento, todos son figuras y símbolos preparativos del sacrificio definitivo y perfecto que habría de ofrecer el Señor Jesucristo. Entonces, el sacrificio de Cristo tiene un valor infinito y definitivo. Vamos a explicar entonces cómo se cumple en Cristo cada una de estas partes. La oblación de Cristo. La oblación de Cristo. Cristo inició su ofrecimiento al Padre en el instante mismo de la encarnación. Cuando el Hijo de Dios, el Verbo eterno de Dios, asume un cuerpo concreto, un cuerpo humano, en ese mismo momento lo hizo, asumió ese cuerpo para presentarse ante el Padre como ofrenda sacrificial. Lean ustedes Hebreos 10, 5 al 7. Toda la vida del Señor fue un largo y sostenido ofertorio a Dios. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sacrificio nos habla del derramamiento de su sangre en la cruz. Ofrenda nos habla de su vida entregada a Dios. No importa cuáles fueron los hechos que atravesó el Señor,
No importa cuáles fueron las circunstancias, siempre su voluntad fue la misma: ofrecerse en sacrificio teniendo en vista la cruz. Por eso aquí está la oblación de Cristo. Desde el primer instante de la encarnación, el Señor Jesús se ofrece en oblación para ser sacrificado. Pero llegó el momento de la cruz, y ahí es donde se produce la segunda etapa del sacrificio, que era ¿cuál? Bien, correcto, la inmolación. Hago de cuenta que me contestan, ¿no? La inmolación. La muerte de Cristo no fue un simple asesinato. Ya el jueves anterior a su muerte, a su inmolación, el Señor dejó bien claro a sus apóstoles que Él se entregaba libre y voluntariamente. Dice un autor que el Señor Jesús pasó toda su vida anhelando el instante en el cual, ofreciéndose como sacrificio, glorificó a Dios y consumó nuestra eterna redención. Y ya en la cruz entonces, Cristo es la víctima inmolada, y sus sufrimientos llegan a la cumbre en el momento en que es abandonado por Dios. Muy bellamente lo expresa un poeta en nuestro himno 280: sabemos que tu muerte quitó la acusación en contra del pecado. ¡Qué grande expiación! Mas cuál no fue el tormento que tu alma ya sufrió. Cuando el divino rostro de ti Dios apartó. Ese fue el momento supremo del sufrimiento, cuando Dios apartó el rostro de Cristo. Y por último, la consagración de Cristo. Dios demostró, por anteúltimo, no es el último, Dios demostró de manera contundente que aceptó el sacrificio de Cristo. ¿Y cómo lo expresó? Resucitándole de los muertos. Dios resucitó a su Hijo, como ese fuego que bajaba del cielo y consumía la ofrenda, demostrando que Dios la aceptaba. Dios, al resucitar a Cristo, consumió todas las imperfecciones de su cuerpo mortal, y con ese cuerpo glorificado, Cristo fue consagrado, su sacrificio fue consagrado. Y ahora sí tenemos la última parte, que es la comunión de Cristo. Un autor dice textualmente así: resurrección y ascensión es la manifestación del tránsito del estado de separación al estado de unión con el Padre. Piensen que Jesucristo allí en la cruz se quedó separado de Dios. Se inaugura entonces con su ascensión el estadio de comunión plena de su humanidad, porque Jesucristo no abandonó su humanidad. Él conserva aún las marcas de la cruz, no abandonó su humanidad, y estando Él sentado a la diestra de Dios, inauguró ese momento de comunión plena de su humanidad con el Padre. Él está sentado a la diestra de Dios por toda una eternidad, y está allí ejerciendo ese sacerdocio glorificado, está allí como sacerdote, y nosotros estamos sentados allí con Él, y gracias a Él tenemos también nosotros comunión con el Padre. Bien, hermanos, vamos a concluir diciendo de qué manera esto que hemos dicho involucra a la Iglesia. Sabemos que el Señor Jesucristo, en su servicio de sumo pontífice, Él está sobre una jerarquía de sacerdotes. Y esa jerarquía de sacerdotes, cuyo jefe es Jesucristo, somos todos los miembros de la Iglesia. Cristo sería como el director de los servicios, y el creyente es un sacerdote para Dios. Dice la Escritura que el creyente es rey y sacerdote para Dios. Claro, su servicio como rey todavía no lo cumple el creyente, está diferido al momento o hasta la edad venidera, cuando reinará con Cristo. Pero su servicio como sacerdote ya está en vigor en el tiempo presente. Cada creyente es un sacerdote para Dios. Lean ustedes 1 Pedro 2, 5 y 9. No es legítima esa distinción entre clero y los laicos,
La Reforma redescubrió la doctrina preciosa del sacerdocio universal de los creyentes, y específicamente el movimiento de los hermanos le dio mucha importancia a esta doctrina. Y el servicio que nosotros cumplimos como sacerdotes ante Dios implica varias cosas, por lo menos 3 acciones. Como sacerdotes tenemos que dedicarnos a nosotros mismos, a Dios, como culto racional. Implica también, según Hebreos 13, sacrificio de labios. Esto implica alabanza. Y según Filipenses 4:18, sacrificio de los bienes. Nuestra función sacerdotal implica dedicarnos a nosotros mismos. Implica que nuestros labios le alaben e implica que todos nuestros bienes y todo lo que poseemos estén entregados a Él como sacrificio. Pero también implica un sacrificio, una función de adoración. Recordemos que había 2 prohibiciones en el Antiguo Testamento. No podía ofrecerse incienso extraño, que esto nos habla de pura formalidad en el servicio a Dios, pero tampoco se permitía fuego extraño. Los estudiosos del texto dicen que simboliza la sustitución de la adoración genuina, racional a Dios, y con un correlato en una vida de santidad, sustituir esto por una pura manifestación emocional y carnal. Esto es fuego extraño. Y ahora sí terminamos considerando que, aparte de nuestra función sacerdotal, aparte de incluir el sacrificio y la adoración, implica e incluye nuestro servicio de intercesión. Así como el profeta, dijimos al principio, es un representante de Dios enviado al pueblo, el sacerdote es un representante del pueblo que se comunica con Dios. Y nosotros, teniendo un acceso sin obstáculos ante el trono de la gracia, tenemos el privilegio, que no usamos tanto como debiéramos, de este ministerio de intercesión. Orar e interceder por las almas que se pierden. Orar e interceder por los creyentes, por nuestros hermanos, por su vida espiritual, por sus necesidades, para que el Señor los mantenga firmes en la fe. Somos conscientes, queridos hermanos, que al estar en Cristo estamos asociados íntimamente a todas las actividades que Cristo está desarrollando: servicio, sacrificio e intercesión. Conclusión: nos es concedido a los miembros de su cuerpo el ser sus instrumentos y participar de su función sacerdotal. Tomemos esto como un gran privilegio y como una gran responsabilidad. Que el Señor nos bendiga y nos permita aplicar esto en nuestras vidas.